Hola grupo, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro programa. Y si revisan ustedes el programa, ahora nos tocaría ganglios basales. Las sesiones anteriores revisamos el diencéfalo y también el sistema límbico. Estas estructuras que son subcorticales están en la parte profunda de nuestro cerebro. No nada más estamos viendo que nos apoyan en sistemas, por ejemplo, como el movimiento, que sería más esta parte física, sino en la parte emocional del movimiento y la parte cognitiva. Así es que tenemos tres implicaciones en estas estructuras que hemos estado revisando: la parte motora, la parte sensorial, pero además también cursan todas estas vías de comunicación hacia la corteza en cuestiones cognitivas y también emocionales, que es lo que nos interesa ya propiamente en psicología. Muy bien, pues los ganglios basales, así como hemos estado revisando en las sesiones anteriores, se acuerdan que la amígdala eran núcleos amigdalinos, eran núcleos subtalámicos. Aquí también encontramos que los ganglios basales se puede considerar como una colección de núcleos, y estos se encuentran a ambos lados del tálamo, están rodeando al sistema límbico, se encuentran abajo del giro cingulado, que son estructuras que ya hemos visto en las clases anteriores, y se encuentra en los lóbulos temporales. Entonces, vean, aquí están señalados todos los núcleos que pueden considerarse. Es un término similar, ganglios y núcleos. Lo pueden encontrar de las dos formas en la literatura. Bueno, este término de núcleos o ganglios basales, por las zonas que hemos revisado, designan áreas del telencéfalo y mesencéfalo, al inicio, vamos, se pensaba que solamente, y se había investigado, que participaban en el control del movimiento, pero tienen también muchas otras implicaciones y las vamos a ver cuando entremos aquí en este mismo video, algunas alteraciones que pueda haber, como el Parkinson, el Huntington, el síndrome de Tourette, que además cursan también con alteraciones psiquiátricas, el orden psicológico. Bueno, estas estructuras, estos núcleos, nosotros los podemos aquí revisar. Vean, está el putamen, el globo pálido, la sustancia negra o sustancia nigra, también la pueden encontrar en la literatura, el núcleo subtalámico, el núcleo caudado, y falta aquí, así está, el globo pálido. Muy bien, pues todo esto es lo que compone los ganglios de la base o los núcleos basales. Bueno, se pueden clasificar en núcleos de entrada, que son los que reciben la información de otras estructuras cerebrales, y en los núcleos de salida, que son los que van a enviar la información. ¿Se acuerdan a esta estructura que sirve de relevo? Muy bien, es el tálamo. Y otros núcleos que son intrínsecos, que actúan como zonas intermedias entre las vías que reciben y las vías que van a enviar. Bueno, hablando del cuerpo estriado, el cuerpo estriado es una estructura y es la más grande en el cerebro de los mamíferos. Es un área que actúa como núcleo intrínseco. Así es que ahorita, por la definición que vimos, tanto recibe información como envía hacia otras áreas. El cuerpo estriado está integrado por el putamen, también por el núcleo caudado, y también falta otro aquí que es el núcleo accumbens. Así es que esos tres son los que forman el cuerpo estriado. Bueno, luego el núcleo caudado, ¿verdad? Se relaciona con la modulación del movimiento y también con diversos procesos ya en la parte emocional.
conecta al lóbulo frontal y regula aspectos que tienen que ver con la motivación, la memoria, que si se fijan, lo vimos en la clase anterior en el hipocampo. Aquí también vemos que cursa el núcleo caudado por su conexión hacia la parte frontal, hacia el lóbulo frontal. Así es que estamos viendo que las partes cognitivas que todos tenemos, cognoscitivas, para desarrollarlas involucran varias áreas del cerebro y comunicación entre ellas. También el núcleo caudado es, junto con la amígdala, los que se encargan de enviar y procesar información cuando hay alguna situación de amenaza. Bueno, en la parte ahora, este es otro corte, lo vamos a ver. Bueno, el putamen, que también es otra parte del, ¿se acuerdan? Del cuerpo estriado. Están haciendo investigaciones que están encontrando que esta zona está relacionada con los sentimientos de amor y de odio. Y ejerce una función básica también en tareas de movimientos que ya son automatizados, y de ahí el globo pálido regula la información que se establece entre los núcleos putamen y el caudado y la información que llevan hacia el tálamo. Y a su vez esta, como es una estructura que recibe y envía, también tiene una conexión con el sistema límbico, así es que actúa como un reforzador en la parte de conductas y en especial de aquellas que están derivadas para el consumo de drogas. Y tenemos también la sustancia negra, que se integra en el mesencéfalo, también es un elemento muy importante de aquí de los ganglios basales. Y bueno, se les llama de esa manera porque las neuronas están pigmentadas, una parte que es la neuromelanina, y le dan esa coloración oscura que es característica de esta vía, la nigroestriada, o la sustancia negra. Y esta se relaciona con el aprendizaje, el movimiento y la orientación. Así es que de todas estas estructuras y de lo que se encargan, de todos estos núcleos basales y lo que se encargan, ustedes ya van a poder identificar si alguna de estas partes se altera, cuáles pudieran ser los posibles efectos. Muy bien, bueno, aquí tenemos una vista, ¿verdad?, sagital, y después de esa vista sagital se hicieron 4 cortes coronales en los cuales se identifica, ¿verdad?, lo que hemos estado revisando: el núcleo accumbens, el núcleo caudado, el globo pálido, el putamen y el tálamo. Pero tenemos al menos 4 circuitos, ¿verdad?, que comparten con los ganglios basales y que comienzan en la corteza cerebral, atraviesan los núcleos o ganglios basales y regresan a la corteza. Y estos 4 nosotros los podemos clasificar en asa motora, que se ocupa de los movimientos aprendidos. La 2 sería una asa cognitiva, que se ocupa de las intenciones motoras. Luego una asa límbica, que se ocupa de los aspectos emocionales del movimiento, y una asa oculomotora, que se ocupa de los movimientos o sacudidas oculares que son voluntarias. Y en esta figura, esta imagen, representa la vía directa y la vía indirecta, que son las vías funcionales que en la década de los 90 se propusieron como la parte de este modelo funcional de los ganglios basales, y consta de 2 vías antagónicas. De una manera general, vean, la vía directa facilita el movimiento y la vía indirecta inhibe el movimiento. Nosotros estábamos viendo que necesitamos neurotransmisores que son excitadores y otros que son inhibidores. Así es que vean, en la del lado izquierdo, que sería la vía directa, ¿qué ocurre? Imagínense que ustedes planean
que van a llevar a cabo un movimiento de forma voluntaria. Entonces, la corteza envía información de ese movimiento al núcleo estriado. Aquí en la lámina ustedes vayan identificando dónde están núcleo, que ya aquí está, regresó el cursor. Bueno, dijimos que estábamos viendo un ejemplo de que ustedes estaban haciendo o querían realizar un movimiento de forma voluntaria. Envía esa información al núcleo estriado. ¿Se acuerdan los componentes del núcleo estriado? ¿Verdad? Era el putamen, tenemos también en la parte del cuerpo estriado el núcleo caudado y también el núcleo accumbens. Entonces esas tres estructuras reciben la información. Y ¿se acuerdan aquí de las neuronas espinosas? Cuando vimos la clasificación de las neuronas, que unas estaban en el cerebelo y así, bueno, ustedes revisen sus apuntes, y las neuronas espinosas medianas de la vía directa inhiben al globo pálido y a la sustancia negra, que se encontraban inhibiendo al tálamo. Entonces se libera para que esta estructura pueda excitar a la corteza y se ejecute el movimiento deseado por la vía del tracto córtico espinal. Todos estos términos, si se fijan, ya los hemos estado atendiendo en las clases anteriores. ¿Se acuerdan de los tractos? Bueno, aquí el córtico espinal, que es un tracto bastante largo, aparece para la vía directa. Y en la vía directa, estas mismas... ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan que la vía directa era una vía de activación y la otra inhibía el movimiento, ¿verdad? La indirecta. Entonces, la del lado derecho, que es la vía indirecta, de la parte funcional de los ganglios basales, estas neuronas espinosas medianas envían sus aferencias inhibitorias al globo pálido y que éste se encuentra inhibiendo tónicamente al núcleo subtalámico. Y una vez que se libera este último, entonces es capaz de enviar aferencias excitatorias al globo pálido y a la sustancia negra, que en el anterior se acuerdan que estaban inactivos, estaban inhibiéndose estas dos estructuras. Aquí envían aferencias excitatorias y causan una mayor inhibición al tálamo, y como resultado hay una inhibición de movimientos antagónicos al deseado. Así es que tenemos nuestras dos vías funcionales para los ganglios basales, una que es activadora y la otra que es inhibidora del movimiento. Si nosotros tenemos fallos progresivos en la producción de dopamina por la porción compacta de la sustancia negra, esta es una de las razones o causas que precipita la enfermedad de Parkinson. Bueno, y aquí tenemos, vean toda la parte de conexión que tenemos en los ganglios de la base. Y de esta lámina, bueno, estábamos revisando de la lámina anterior que estaban nuestras dos vías, y en esta lo que nos trata de demostrar es esta separación de las dos vías, la directa y la indirecta. Porque se encuentran dos proyecciones talámicas del pálido, el globo pálido medial, que sería el asa lenticular y el fascículo lenticular. Aquí está el fascículo lenticular y el asa lenticular, que aquí las tenemos con nomenclatura AL, está aquí, y el fascículo lenticular FL, lo tenemos aquí. Así es que esas dos vías están separadas de las dos vías que estábamos revisando. Así es que vean toda la gran carga de conexión que tenemos en esta parte de los ganglios de la base. Bien, pero no nada más están involucradas en el movimiento. O sea, sí sabemos que regula y controla el movimiento, pero también están relacionadas con
actividades y movimientos relacionados con la planificación. También involucra en los procesos motivacionales y también emocionales, y también los procedimientos que se automatizan, por ejemplo el caminar, el manejar, el andar en bici, involucran esto. Cuando estas vías se alteran, ya sea en la producción, en la parte dopaminérgica, o tienen algún tipo de alteración, entonces pueden desarrollarse. Vamos a tratar en este video 3 de estas alteraciones. Una de ellas es el Parkinson. Esta lámina nos encuentra muy bien que no nada más es una situación que tiene alteración a nivel motor, ¿verdad? Sí podemos identificar algunas cosas muy particulares de esta enfermedad, como el encorvamiento de la espalda, el que las personas empiezan a caminar así como echadas hacia el frente, el temblor en reposo, la inestabilidad postural. Esas que serían una parte más de movimiento, pero también vean, empiezan a generarse cuadros de depresión. Casi el 80% de las personas que tienen Parkinson cursan algún cuadro de depresión, ansiedad, la parte cognitiva también se altera, y bueno, también en esta lámina no aparece, pero se presenta anosmia, que es una incapacidad de percibir los olores. También cursa con obstrucción de vías aéreas superiores. La dificultad para hablar se empieza a poner también rígida. Hay una expresión facial rígida que se le conoce como acartonamiento o cara de máscara, en donde las expresiones ya no son muy identificadas. La persona puede estar contenta y no manifestar. Ay, un momento. Muy bien, continuamos. Bueno, también esa alteración en el movimiento, pues pareciera que también orgánicamente origina eso. Hay estreñimiento, hay debilidad muscular, la postura encorvada que les estaba comentando, pero también tienen muchas otras alteraciones a nivel conductual. Puede presentarse celotipia, que es una forma de celos bastante acentuada. Pueden presentarse alucinaciones de tipo visual y auditivo. Es decir, es una enfermedad mucho más compleja de la que se pensaba, que nada más era una situación motora. Entonces se presenta bradifrenia, que serían los movimientos enlentecidos, pero también una bradipsiquia, que sería una parte del pensamiento también está como aletargado. Y si una persona, aquí la diferencia con el Alzheimer es que la persona no es que pierda la memoria o tenga alteraciones de memoria, sino que las personas que tienen Parkinson les cuesta un poco más acceder a esa información, pero no la tienen perdida. Caso que en el Alzheimer sí la información se va perdiendo. Aquí nada más es una tardanza, como si ustedes llegan en 5 segundos a la información que buscan. Bueno, con Parkinson a lo mejor tardan un poco más, 8, 10 segundos, 15 segundos, pero la información se conserva. Otra de las enfermedades es el Huntington. Esta básicamente cursa con movimientos espasmódicos y de contorsión que no son voluntarios, es decir, esto se presenta de forma involuntaria, y a eso se le llama corea o baile de Zambito, también anteriormente se conocía de esa manera, y cursa también con problemas musculares, que pueden ser rigidez o contracturas musculares. Los movimientos oculares se vuelven lentos o se pueden percibir anormales, y se ven afectadas también la marcha, la postura y el equilibrio. Y además hay una dificultad en la producción física para tragar y también en el habla. Pero también así como en el Parkinson, hay una lentitud para realizar actividades, y también se puede presentar aquí sí amnesia, estos cuadros de pérdida de memoria, confusión, puede haber delirios,
también como en el Parkinson, dificultad para pensar y comprender y una falta de concentración. Aquí sí puede haber pérdida de memoria, igual en el Parkinson, pero no es el mayor de los casos. En la parte del comportamiento, en el Huntington, puede presentarse un comportamiento compulsivo, la falta de autocontrol, puede haber una irritabilidad en la persona o moverse nerviosamente. Y en la parte psicológica puede presentarse depresión, paranoia, delirios y alucinaciones. Y el estado de ánimo, pues ustedes nosotros cuando tenemos una gripe, nuestro estado de ánimo se altera, pues con una complicación de este tipo, neurológica, y que va siendo también degenerativa, pues hay unos altibajos emocionales muy notorios, puede presentarse ansiedad y apatía. Y el último, que es el síndrome de la Tourette, el síndrome de Tourette, les voy a dejar un link a un video de cada uno de estos 3 padecimientos para que se pueda profundizar en ellos, tengan más información. Bueno, es igualmente una afección del sistema nervioso y causa que las personas tengan tics. Los tics nosotros los podemos entender como espasmos o son movimientos, pero también pueden ser sonidos que son repentinos, es decir, se fabrican así de manera involuntaria. La persona lo hacen en forma repetida, no lo pueden controlar de forma voluntaria. Se puede notar, por ejemplo, alguien que parpadea, ¿verdad?, una y otra vez, o que emita gruñidos de forma involuntaria, o lo que está pensando lo dice y no tiene ese filtro que tenemos nosotros cuando algo no lo queremos decir, pues simplemente lo bloqueamos y ya no lo producimos verbalmente. Pero en este síndrome las personas, ya sea con movimientos o también con emisión de voz, a partir de su producción oral, no pueden frenarlos. Y bueno, comienzan cuando aparece más o menos a los 5 y entre 10 años de edad, y generalmente inician con tics motores que están muy en la parte superior del cuerpo, se presentan en el área de cuello y cabeza, y usualmente empeoran cuando hay mucho estrés, y obviamente cuando están en periodos de tranquilidad o concentración en una actividad, mejoran estos síntomas, ¿verdad? Se vuelven menos notorios. La mayoría de los casos, por la evidencia, dicen que los tics disminuyen durante la adolescencia y el inicio de la adultez, y en ocasiones pueden desaparecer, pero hay personas que esto no ocurre y continúan teniendo estos tics en su etapa adulta, y pueden empeorar. Así es que tenemos estas dos vías: o pueden atenuarse o empeoran. Y además está acompañado por otras afecciones. Puede presentarse, además de la Tourette, un déficit de atención e hiperactividad, y también trastorno obsesivo compulsivo. Así es que como el obsesivo compulsivo y déficit de atención e hiperactividad, pues están catalogados en la parte de ansiedad. Así es que, como resumen, ¿qué es lo que revisamos hoy? Que los ganglios de la base es un conjunto de núcleos que están abajo de la corteza y están interconectados en torno al sistema límbico y del tercer ventrículo. Se ubican a ambos lados del tálamo y están a la altura del lóbulo temporal. Está compuesto por estos núcleos, que sería el estriado, que a su vez lo compone el núcleo caudado, el putamen, y el núcleo accumbens, el globo pálido, que sería, aquí una porción del lentiforme, el núcleo subtalámico y la porción compacta pigmentada de la sustancia negra. Esta es la parte anatómica, y las alteraciones derivadas por el inadecuado funcionamiento de ganglios basales es los tres padecimientos que revisamos, que es el Parkinson, el Huntington y el síndrome de Tourette.
Muy bien, pues les envío un abrazo. Nos vemos todavía para la siguiente clase antes de entrar al periodo de vacaciones de Semana Santa. Y por favor espero en la plataforma de Google Classroom y también en UAEMBA las lecturas que estén haciendo y también, por favor, los grupos que les vaya tocando exposición. Envíen sus presentaciones ahí mismo para que yo los registre y tengan su calificación completa. ¿Sí? Muy bien, pues sigan cuidándose. Les envío un abrazo.